Bienvenidos. Y bueno, estamos ya entrando en temas cada vez más interesantes y hoy vamos a estar estudiando las profundidades de la masonería en el sentido de cómo edifican los masones sobre las ciudades y qué son las cosas importantes que debemos nosotros detectar y cómo Dios nos puede llevar a deshacer la obra masónica sobre nuestras ciudades. Yo creo que Dios está levantando un ejército y por eso yo bendigo a cada uno de ustedes y le pido a Dios una protección muy especial porque estos temas son difíciles, son temas que estamos afectando ya el corazón mismo de una estructura que está gobernando sobre la tierra. Y Padre, yo te pido una protección súper especial sobre todos nuestros estudiantes, sobre todos nosotros aquí en el estudio, en la casa. Padre, que tú nos lleves a la iluminación del entendimiento, del conocimiento, de cómo deshacer las obras del diablo. Y si estamos entendiendo y estudiando estos temas, son para darte a ti la gloria, Señor. Y queremos que en todo lo que hagamos, en todo lo que decimos, tú recibas la exaltación, porque es para tus propósitos, Señor, porque nuestro anhelo es que las ciudades sean conquistadas, que el gobierno del reino de Dios sea establecido sobre la tierra y que los gobiernos que el diablo ha establecido sobre la tierra se vengan abajo. Así que vamos a abrir nuestro entendimiento y pedirle a Dios esta sabiduría, que podamos analizar, que podamos entender, que podamos ver en nuestras ciudades cómo la masonería ha edificado. Hoy estamos viendo un tema sumamente interesante, que es la masonería. La masonería es la forma más sofisticada de Babilonia. Y hemos venido estudiando cómo Babilonia es la mujer, la gran ramera que gobierna sobre todos los reyes de la tierra. Entonces, entre sus gobiernos no solamente van a estar las religiones, las economías, los gobiernos naturales, sino que vamos a ver una estructura ya mucho más elaborada a través de la cual esta gran ramera y el diablo mismo operan para gobernar la tierra en una forma secreta, en una forma en la cual no tienen que meterse con democracias, ni votos, ni nada, sino que lo hacen en una forma totalmente secreta, en una forma totalmente organizándose en esferas espirituales muy poderosas. Entonces Babilonia va a tener un gobierno y esta masonería, este sistema masónico, es la forma más sofisticada de Babilonia. Entonces todo empieza a través de la primera ciudad que fue edificada. Conocemos a través de la Biblia que la primera ciudad y el primer principio de comercio que empezó a establecerse lo empezó a hacer Caín, cuando Caín salió del amparo de sus padres, Adán y Eva. Él forma la primera ciudad, pero más bien una primera forma muy rudimentaria. De ahí empieza la multiplicación de la gente y vamos a ver en el capítulo 11 del Génesis a un personaje llamado Nimrod. Nimrod llega a ser el primer gran poderoso de la tierra y dice la escritura, empezando en el capítulo 10, dice: y Cush engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra, y este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová, y fue el comienzo de su reino Babel, Erech, Akkad y Calné en la tierra de Sinar. Y de esta tierra salió para Asiria, y edificó Nínive, Rehobot, Calá y Resén, entre Nínive y Calá, la cual es ciudad grande. Entonces aquí vemos una serie de ciudades, todas estas ciudades, Babel, Erech, Akkad, Calné, Nínive, qué grande ciudad fue la ciudad de Nínive. Y todas estas fueron ciudades grandes porque Nimrod tenía un conocimiento de un maestro arquitecto en la edificación de ciudades. No es lo mismo edificar un edificio que edificar una ciudad. Edificar una ciudad se necesita una mente maestra, y sobre todo porque él fue el gran poderoso de la tierra y él quería gobernar sobre toda la tierra. Y si nos adentramos ya en la masonería,
vamos a ver que el gran Dios que gobierna esta sociedad secreta se llama el gran arquitecto del universo, o el gran constructor del universo, o el gran gematrista del universo. Y entonces él es un experto en edificar ciudades. Sabemos que a través de Babilonia es el principio de todo el sistema ocultista del mundo, es el nacimiento de las grandes religiones idolátricas, es donde empieza la adoración al sol, la adoración a la luna, a las estrellas, es donde empieza a desarrollarse toda una cultura que le da culto a las estrellas. Y aquí vamos a ver el principio del desarrollo de la reina del cielo, como hemos visto en clases anteriores, pero lo que nos interesa aquí es la mente magistral de Nimrod para edificar ciudades, y esta mente la va a adoptar la masonería. La masonería se va a oponer al gobierno de Dios porque es un sistema gubernamental y es la gran ciudad que gobierna sobre todas las ciudades de la tierra, y se va a oponer directamente a la gran ciudad celestial que es la Nueva Jerusalén. Nosotros como hijos de Dios tenemos que ir edificando la gran ciudad celestial, uniendo el cuerpo de Cristo, edificando esa Nueva Jerusalén, como dice la palabra, dentro de nuestros corazones, dentro de nuestro espíritu, y se nos va a oponer este gran enemigo que es la masonería. La masonería está infiltrada en todas nuestras ciudades. La masonería está infiltrada en los gobiernos, en la edificación de los más grandes edificios y sistemas económicos, de gobierno, de educación que influencian en una ciudad. Entonces, Babilonia empieza con un principio que es: voy a edificar una torre en medio de la ciudad, una torre que llegue hasta el cielo. Entonces vamos a ver aquí el primer principio masónico, y este es edificar humanamente, con principios dados por el diablo, algo que conecte los cielos y la tierra. Entonces aquí empezamos a ver en la Torre de Babel cómo empieza este principio esotérico que va a ir tomando forma en la medida que las civilizaciones van avanzando. Entonces todo esto va a llegar a una culminación, y los masones que empiezan a edificar en muchas ciudades los vamos a ver surgir como una orden organizada en el siglo XVII, en el siglo XVIII, cuando empiezan ya los gremios a juntarse según los diferentes oficios, y entonces deciden los gremios que van a edificar las grandes catedrales juntarse para edificar templos a través de los cuales este gran arquitecto del universo pueda venir y regir sobre la tierra. Y ellos van a tomar los principios de todos los sistemas ocultistas de la tierra para hacer edificaciones que, como dije hace un momento, conecten el segundo cielo, porque lógicamente jamás se van a poder conectar al tercer cielo de nuestro Dios, pero sí van a hacer todo lo posible a través de edificaciones, a través de una mente de un perito arquitecto en esoterismo, en ocultismo, en conocimiento espiritual. Van a edificar los edificios que van a fungir como los puntos de gobierno para poder formar ciudades controladas por el gran arquitecto del universo, o por el diablo mismo, quien este arquitecto es el mismo Lucifer. Entonces vemos aquí, recordemos que en el siglo XVII y el siglo XVIII son los siglos que van delante de la reforma del siglo XVI. Entonces Dios empieza una reforma a través de Martín Lutero, y esto da a luz un movimiento de contrarreforma en la cual la Iglesia romana quiere levantarse para crear estas grandes catedrales, y que la gente ya no mire los principios religiosos que se están levantando a través de la reforma, o los principios más bien divinos que se están levantando, sino que pongan su vista en las cosas hechas.
Vuelvo a repetir, Babilonia siempre va a poner su mira en las cosas hechas. Entonces, van a edificar estas grandes catedrales y de ahí surge este gremio que va a formar la primera gran sociedad secreta en el mundo con los principios que van a llamar masónicos. La palabra masón significa en el francés edificador o albañil. Entonces la masonería es el gremio de los arquitectos, de los albañiles, de los constructores del destino de las ciudades. Entonces este es el objetivo de la masonería, el controlar el destino de la gente, y ellos tienen como principio que son una sociedad gobernante. Quiero leerle algunos de los principios en los cuales ellos basan su orden. Los discípulos están convencidos que la orden gobernará al mundo. Por eso cada miembro se convierte en un gobernante. Todos pensamos de nosotros mismos que estamos capacitados para gobernar. Esto es un pensamiento altamente motivador, tanto para hombres buenos como para malvados. Por tanto, la orden se expanderá. Fíjense qué principio tan tremendo. Y luego dicen ellos mismos, ¿se dan suficientemente cuenta de lo que significa gobernar? Gobernar en una sociedad secreta, no solamente sobre los más pequeños y los mayores de la población, sino sobre los mejores hombres, hombres de todos los rangos sociales, de todas las naciones y de todas las religiones. Gobernar sin ningún tipo de fuerza externa, unidos de forma indisoluble, respirar un mismo espíritu y un mismo sentir en ellos, hombres distribuidos sobre toda la faz de la tierra. Y entonces aquí el diablo empieza el mismo principio que tuvo Nimrod. Voy a hacer una ciudad. Y todos tenían en Babilonia un mismo sentir, y ahí fue donde vino Dios y confundió las lenguas, porque dijo, si todos tienen un mismo sentir, entonces van a lograr sus propósitos. Entonces Nimrod y este pensamiento masónico lo retoman, esta secta, esta orden diabólica, y dice, nosotros lo podemos hacer diseminados por toda la tierra para gobernar sobre todo el planeta, teniendo un mismo espíritu, el cual es el gran arquitecto del universo. Y entonces van a empezar primeramente a edificar las catedrales, y las van a edificar con los principios de Egipto y con los principios que usurpan del templo de Salomón. Para ellos los dos más grandes templos que se han hecho para unir los cielos y la tierra, lógicamente va a ser el templo de Salomón, que sí unió los cielos y la tierra, y luego va a ser Egipto, cuyas filosofías y cuyo ocultismo, recordemos que Egipto es la madre del ocultismo y la madre de todos los misterios ocultistas y astrológicos que tenemos hoy en día. Y en la egipciología ellos querían unir el segundo cielo, o querían unir los dioses, obviamente los espíritus caídos, la tercera parte de los ángeles que cayó, y todo el gobierno de los cielos querían unirlo a los hombres. Y de ahí vamos a ver la edificación tan poderosa que tiene Egipto, que se convirtieron en los más grandes edificadores. Todavía los científicos se están cuestionando cómo pudieron mover las piedras que movían, cómo pudieron construir ese tipo de edificaciones sin tener los aparatos de construcción que hoy tenemos en el siglo XX o en el siglo XXI. Entonces todos estos misterios de edificación tienen que ver con cosas ocultas, tienen que ver con misterios escondidos, y los masones van a tomar la sabiduría de Egipto y la sabiduría mezclada del templo de Salomón para unir el mundo espiritual con el mundo natural. Entonces esto nos abre ya un entendimiento de cuando vamos a ver un edificio masónico o un edificio edificado
con las características de los principios masónicos, aquí necesaria y obligatoriamente se están abriendo portales espirituales, portales que se conectan a las estrellas, que se conectan al universo y donde se han hecho invocaciones, y estas invocaciones, estos mantras que se han recitado o estas recitaciones y invocaciones que se han hecho van a ir abriendo conductos entre el segundo cielo, entre las diferentes dimensiones del universo, porque entre ellos mismos no solamente va a haber estrellas y constelaciones, sino que va a haber una serie de dimensiones, de universos a través de los cuales gobierna esta tercera parte de ángeles que cayeron junto con Satanás. Recordemos que la misma Biblia habla de las estrellas como los hijos de Dios, como los ángeles de Dios, y Satanás cae con la tercera parte de las estrellas. Para la gloria de Dios, 2/3 partes están con nosotros, 2/3 partes están con el Dios viviente. Así que tenemos muchos más ejércitos que ellos y esto nos debe animar grandemente. Entonces vamos a ver algunas otras declaraciones para que podamos ir entendiendo cómo funciona este asunto de la masonería. Dice, ante todo, es necesario saber que por encima de nuestras logias, de nuestros templos, aquí está hablando uno de los grandes masones, uno de los grandes iniciados, se llama Serge Raymond de la Ferrière, y dice, ante todo es necesario saber que por encima de nuestras logias, de nuestros templos, de nuestros grandes orientes y de nuestros ritos, ha existido siempre una dirección iniciática universal, una masonería o gran oriente universal de carácter esotérico, cuyo Consejo Supremo, compuesto de verdaderos iniciados, recibe la línea directa de los propios santos santuarios esotéricos para transmitirla a través de ciertos intermediarios a organismos más esotéricos. Entonces aquí vemos como dentro de las filas mismas de la masonería, ellos tienen un consejo supremo que no es de este mundo, que es en las esferas espirituales de los grandes iniciados. Y la masonería tiene varios propósitos. Y entre los propósitos que tienen, ellos planean y planean con 100 años de antelación. Ellos no están buscando qué voy a hacer el año que entra, cómo hacemos los hijos de Dios, a ver cómo vamos a avanzar este próximo año. Ellos planean con 100 años de antelación. Y entre sus propósitos está la destrucción de la monarquía. Bueno, en aquel entonces existían reyes, monarcas sobre la tierra. Hoy tenemos más que nada democracias porque vemos que la masonería ha derribado ya muchas de las monarquías. Y si se va a acercar un sistema a los propósitos de Dios, va a ser mucho más la monarquía que la democracia. Porque si un monarca, un rey, se entrega a Jesucristo y Dios puede dirigir a través de él, entonces Dios puede traer y transformar toda una ciudad. Pero con una cantidad de gente votando y con miles y millones de personas en el pensamiento democrático, es muy difícil establecer una teocracia. Entonces, uno de sus principios es eliminar la monarquía. Otros de sus metas es eliminar la familia. Y están haciendo todo lo posible por destruir la familia. Por eso vemos como en el cine, la televisión, por todos lados se está promoviendo la destrucción familiar. Está bien el divorcio, está bien si te cayó mal el marido, entonces lo voto. No, yo lo que quiero es ser feliz, lo importante es que yo la pase bien. Lo importante no es tener un pacto con Dios, lo importante es que cada uno consigamos nuestros objetivos egoístas y entonces podemos destruir la familia. Y hay estados, por ejemplo aquí en Estados Unidos como es Detroit, donde el 80% de los niños que están en las escuelas vienen de familias destruidas. Fíjense nada más qué cosa más tremenda, y esto sigue avanzando, están destruyendo a través del aborto, están matando a miles de gente, todos estos sistemas democráticos que promueven el homosexualismo,
el aborto, como lo acabo de decir, la destrucción familiar. ¿Qué es lo que va destruyendo? Va destruyendo toda la sociedad. ¿Para qué? Para que gobierne la anarquía, para que gobierne Satanás, para poder establecer dictadores sobre la tierra, y Satanás está avanzando grandemente en todas estas cosas. Por eso es que la iglesia de Jesucristo necesitamos ser entendidos en los planes del diablo. Los entendidos resplandecen como las estrellas a perpetua eternidad, y necesitamos entender estas cosas. Y otra de sus metas va a ser la destrucción de todo sistema religioso, la iglesia incluida. Entonces fíjese cómo opera la masonería. Ellos no reciben en sus filas a nadie que sea ateo. Necesitan forzosamente que sus adeptos tengan una religión, porque ellos saben que en medio de las religiones controlan millones de gentes. Y si pueden afectar a sus líderes, van a afectar a millones de personas debajo de ellos. Entonces van a hacer una mezcla babilónica, porque todo viene desde un principio babilónico. Y entonces entre ellos piensan que aceptan a toda la gente en la más amplia tolerancia religiosa. Y entonces lo que van a hacer es van a infundirles principios a todos, y van a hacer una mezcla de filosofías, de sistemas ocultistas, de religiones, para que todos se muevan como hermanos en un mismo pensamiento. Y esto es que hay que construir una ciudad donde gobierne el gran arquitecto del universo. Y entonces les van a ofrecer poder, y los van a pactar a través de juramentos tremendos en que jamás van a poder salir de la orden. Obviamente la sangre de Jesús quebranta todo pacto, y en Cristo Jesús la gente puede ser libre de la masonería. Los pactos, los juramentos que hacen los masones son pactos que los hacen a perpetuidad, y la masonería se mueve a través de pactos. Pactos terribles con derramamientos de sangre, pactos en los cuales pactan naciones, pactan ciudades enteras, pactan familias generacionales, pactan todo. Y estos pactos son muy difíciles de romper. Por eso necesitamos una iglesia entendida en los pactos de Dios, en la autoridad del Hijo de Dios, para romper todas estas edificaciones de los masones. Entonces ellos entendieron el principio de cómo trazar una ciudad para que el gobierno del diablo se establezca. Vamos a ver aquí otra primicia de la masonería. Dice: cuando el masón aprende que la llave del guerrero del cuarto es la aplicación correcta del dinamo del poder de la vida, ha aprendido el misterio de su oficio, las hirvientes energías de Lucifer están en sus manos. En la masonería no todo el mundo puede alcanzar el grado 33. La mayoría de la gente puede llegar solamente hasta el grado 30. Del grado 30 al grado 33, que son los grados máximos de la masonería, solamente pueden alcanzarlos muy pocas personas, la mayoría de ellos gobernantes, presidentes o altos jerarcas de la magia. Y para llegar a ser un grado 33 no se puede alcanzar a través de los esfuerzos del estudio o de los esfuerzos de las obras que hacen ellos, sino que tiene que ser por una elección de este gran consejo supremo del gran arquitecto del universo. Y fíjese lo que dicen ya en el grado, a partir del grado 30, esto es lo que profesan. Dice: a usted, soberano general de los grandes inspectores, le decimos esto, que repita a los hermanos de los grados 32, 31 y 30, que la religión masónica debe permanecer para todos nosotros, los iniciados en los altos grados, en la pureza de la doctrina, sí. Lucifer es Dios de luz, y el Dios del bien lucha por la humanidad. Aquí Lucifer toma la soberanía, y ellos ya se conjuntan como grandes jerarcas, como grandes constructores, para establecer a Lucifer sobre la tierra. Más adelante vamos a ver cómo ellos están edificando, y esto es lo que nos interesa en la clase. Entonces hemos visto cómo surgen,
cuál es el principio de ellos, cómo vienen edificando desde Babel, a través de todas las filosofías egipcias, a través de los principios de un personaje muy importante en el templo de Salomón que se llama Hiram Abib. Y Hiram Abib fue quien contrató el rey Salomón para hacer la edificación del templo. Entonces el perito arquitecto del templo de Salomón era este personaje llamado Hiram Abib, y entre los masones él va a ser como un ideal. Él va a ser como aquel a quien todos quieren emular, a quien todos quieren imitar, pero en el fondo a quien están invocando atrás de él es a Lucifer mismo como arquitecto de ciudades y como arquitecto de templos. Para que una ciudad sea ciudad necesita tener un gobierno. Para que una ciudad sea ciudad necesita tener un templo donde se invoca el Dios o el gobierno espiritual de esa ciudad. Por eso es tan importante la edificación de templos en las ciudades. Quiero mostrarles una forma, y creo que a través de la ciudad de Washington, que es una de las ciudades diseñadas en la forma más espectacularmente masónica y uno de los ejemplos más importantes para estudiar el diseño de ciudades, es obviamente la capital de los Estados Unidos, que fue diseñada literalmente por los masones. Washington mismo, el presidente Washington fue un masón grado 33, y todos los que hicieron la constitución, los que hicieron el fundamento de los Estados Unidos en Pensilvania, todos ellos fueron masones. Y entonces decidieron edificar una ciudad, y quiero que veamos cómo fue edificada esta ciudad, porque esto nos va a abrir el entendimiento de cómo opera esta edificación espiritual sobre las ciudades. Entonces estamos viendo aquí en pantalla la ciudad de Washington, lo que se conoce como el Mall o la Citadela de Washington, y sobre esta vemos cómo está trazado un claro pentagrama. Este pentagrama simboliza el microcosmos y viene de una enseñanza y de una filosofía egipcia en el cual, como es arriba, es abajo, y el pentagrama va a ser el reflejo del mundo espiritual, de las estrellas y del gobierno satánico. Entonces el pentagrama va a representar lo que está arriba del cielo y va a ser depositado sobre la tierra. Ahora vemos cómo en medio de este pentagrama podemos trazar claramente un cuadrado y un cubo. Y el cubo representa esotéricamente el cuerpo y simboliza la edificación del mundo espiritual dentro del cuerpo humano. No solamente dentro de un solo individuo, sino en el conjunto de individuos que representan una nación. Ahora vamos a ver otro principio, y vamos a ver cómo el cuadrado, que es la parte más importante del cubo, la parte de arriba va a representar la parte celestial, la parte engendradora, y la parte de abajo va a representar la tierra, que recibe del cielo toda la influencia, que recibe todo el mundo espiritual y que está continuamente siendo engendrada por estos espíritus desde el segundo cielo. Por eso es muy importante establecer el cubo. ¿Qué era lo que sucedía en Israel cuando fue edificado el templo de Salomón o el tabernáculo de Moisés? Dios edifica en forma de un cuadrado, en forma de un cubo, el lugar santísimo, para representar a Dios en la tierra. Entonces, este principio es usurpado y lo vemos también en el antiguo Egipto, y cómo el cubo va a representar la edificación del cuerpo. Y como también lo vemos en la Biblia, la Nueva Jerusalén viene en forma de un cubo porque es la edificación de Cristo en nosotros, la edificación de la iglesia, Dios con nosotros en medio de su iglesia.
Entonces, este principio usurpado por los masones lo vemos aquí edificado en este cubo, y vamos a ver cómo la estrella de 5 puntas sobre este mapa. Vamos a ver también la forma de una pirámide truncada. ¿Y en dónde vemos esa pirámide truncada? La vamos a ver en el billete de $1. Entonces vamos a hacer un acercamiento al billete de $1 y vamos a ver que aquí está la pirámide truncada, y si podemos ver en el mapa que estamos mostrando, donde converge esa pirámide truncada, aquí en el dólar vemos que está el ojo de Horus, y esto representa el gobierno del dios solar, representa el gobierno obviamente del gran arquitecto del universo. Y vamos a ver en el mapa de Washington qué es lo que hay abajo de este supuesto ojo de Horus. ¿Y qué nos encontramos aquí? La logia masónica de Washington. ¿Y cómo está edificada esta logia masónica? Ella fue diseñada en relación a una tumba de un rey turco que se llamaba el rey Mausolés. Y este rey Mausolés, de donde viene la palabra mausoleo o tumba, se va a convertir en la forma y figura de la logia más importante quizás del mundo, que es esta logia, donde está sepultado también Albert Pike, que es considerado como el papa de la masonería, y todo el diseño de esta logia tiene que ver con principios demoníacos. Ahora, ¿por qué enterraron ahí a Albert Pike, que es el más alto jerarca que ha tenido la masonería? Para que él abra, y a través de este diseño se abre un túnel al Seol, se abre un túnel al inframundo, y a través de la pirámide truncada se va a conectar el mundo espiritual del segundo cielo, de toda la esfera de las dimensiones interestelares, y vamos a tener una diabólica conexión entre el infierno y el segundo cielo, para que de ahí esta logia, que funciona como un ónfalo, como un centro de poder, vaya a extender sobre toda la capital de nuestro país, de Estados Unidos, todo el poder masónico, y esto va a empezar a controlar a toda la gente. Ahora, fíjese qué terribles los diseños masónicos y cómo ellos inteligen la forma de atrapar a toda la gente. ¿Y por qué deciden poner en el billete de $1 estos diseños masónicos? Porque el 1, y los masones se manejan tremendamente con los números, la numerología masónica va a ser sumamente importante para ellos, y el 1 representa al gran arquitecto del universo, o la gran G del símbolo masónico. Y esta G significa el gran arquitecto del universo, o el gran gematrista del universo, el que construye. Entonces aquí vemos en el billete de $1, donde dice "In God we trust", en Dios confiamos. Mi hermano, jamás piense usted que eso tiene algo que ver con nuestro Dios Jehová de los ejércitos. Este es la G de la masonería, y este Dios que está entre dos círculos. Y en un momento más voy a entrar a lo que es el círculo, porque esto va a ser sumamente importante. Pero vemos que la pirámide está circundada por un círculo, valga la redundancia, amén, y el 1 es la unidad, la representación de Dios antes de la creación del mundo. Obviamente ellos creen en su Dios, en su gran arquitecto, y entonces ellos dicen esto es el 1. El 1 es el gran Dios antes que las cosas fuesen formadas, es la unidad de todas las cosas. Y en el billete de $1 están estableciendo a Lucifer como la unidad de todas las cosas. Ahora, yo le animo en este momento a romper el pacto, y que cuando nosotros tomamos estos billetes, y obviamente usted no tiene que estar rompiendo el pacto cada vez que agarra un billete de $1, sino que hagamos un decreto
y que cancelemos en nuestras vidas el poder masónico a través del cual el diablo quiere unirnos en nuestras economías al billete de $1 y renunciar al arquitecto, al gran arquitecto del universo en nuestra economía, y en el nombre poderoso de Jesús yo declaro que es erradicado de la economía de los Estados Unidos, que es erradicado de nuestras economías, y cancelamos el pacto con el gran arquitecto del universo que nos une al billete de $1. Bueno, entonces aquí vamos a ver también en el gran sello, el Great Seal, que es el otro lado del billete, y vamos a ver en este gran sello cómo los números son sumamente importantes, y vamos aquí también a ver el número 33. El número 33 es el número más importante quizás para los masones. ¿Y por qué escogieron el número 33? Quizás porque lo usurparon de la edad en la que murió nuestro Señor Jesucristo, y es el momento en que el diablo proclama la muerte de Jesucristo y en la cual Él viene a vencer y establecer la muerte sobre la tierra. Por eso es que Él se va a encargar a través de todas las catedrales masónicas de poner crucifijos representando a Cristo muerto y no resucitado. Entonces el número 33 es un número de muerte, es un número que simboliza para ellos el triunfo de Satanás sobre Jesucristo, y el número 33 es el número de su más alto grado. En la logia masónica de Washington vamos a ver que está edificada sobre 33 columnas que representan cada uno de estos grados. Cada una de estas columnas tiene 33 pies. Amén. Y vamos a ver cómo el número 33 lo vamos a ver en muchas partes de la geometría. Porque estamos viendo cómo la geometría mágica y cómo la masonería intenta unir la tierra con los cielos. Y si vamos, por ejemplo, a la NASA, a Cabo Cañaveral, ahí donde salían los cohetes espaciales, y analizamos cómo está edificado el lanzamiento de los cohetes espaciales, vamos a ver que tienen un ángulo de 33 grados con la milla principal. Y estos 33 grados tienen que ver porque cuando lanzaron los cohetes estaban estableciendo también afuera en la estratosfera los diseños masónicos. Y también entre los que conocemos ya los principios de la masonería, sabemos que cuando subieron a la luna, Aldrin era un masón de alto grado y llevaba la bandera masónica y la estableció sobre la luna. Yo profetizo que algún día nosotros también estaremos llegando a los lugares de la estratosfera físicamente a deshacer todos esos pactos, pero por lo pronto los podemos deshacer desde aquí. Entonces el número 33 es sumamente importante, y lo vamos también a ver aquí en las alas de esta águila. Aquí vemos el águila masónica y vemos cómo de un lado tiene, si contamos las plumas, tiene 33 plumas y del otro lado tiene 32 plumas. Y esto tiene que ver con la frecuencia de la Tierra. Esto tiene que ver con la vibración con que la Tierra misma está vibrando, y ellos están usurpando, están robándose toda la energía de la Tierra, y como ya lo vimos cuando estudiamos las líneas ley, van a empezar a diseminar su poder a través del grid de la Tierra, de la red electromagnética de la Tierra, y a través de estos números están haciendo un pacto en la nación para que esto sea usurpado y las líneas de energía queden pactadas en la nación norteamericana. Entonces todo esto nos empieza a dar sentido. Entonces los números y las formas geométricas van a ser sumamente importantes para la masonería. O en otra forma donde vemos el número 33, hemos empezado ya a ver lo que son los Kelipots y los Sefirots, que es la forma en que se agrupan los demonios, y es la forma en que la cábala va a tener lo que ellos llaman el árbol de la vida y el árbol de la muerte. Y si contamos los números de este Sefirot, vamos a contar el número de los círculos que tiene,
más el número, tiene 10 círculos, y luego el número de las líneas que unen todos los círculos son 22, y vamos a ver que hay un círculo escondido, esotérico, que ese no lo muestran muy comúnmente, que se llama el Da'at. Y si sumamos todo esto, nos va a dar también el número 33. Entonces el número 33 va a ser usado mágicamente, y nosotros necesitamos entender esto para que cuando vayamos a deshacer las obras del diablo, tengamos en cuenta todas estas cosas que están unidas al número 33 y podamos desvincularlas las unas con las otras. En otra de los símbolos mundiales donde vemos el número 33 es en las divisiones del emblema de las Naciones Unidas. Están divididos en 32 fragmentos y un círculo en el centro, o sea, el número 33. La columna vertebral del ser humano, contando las últimas fracciones de la última vértebra, suman 33. Y esto tiene también que ver con el cubo, que es la edificación del cuerpo espiritual. Por eso las logias masónicas tienen un cubo y tienen una piedra que ya la llaman la piedra en bruto y otro que la llaman la piedra pulida, y las dos son dos cubos perfectos. La primera es la que tienen que ir puliendo a través de un montón de obras, y la segunda es la forma ya terminada, el cubo perfecto, que es la unión del cielo y de la tierra según ellos. Bueno, hemos estado estudiando el cubo como una de las formas geométricas que ayuda a establecer la unión entre los cielos y la tierra. Y esta la vamos a ver manifestada en edificios, en casas, en toda forma de arquitectura, y también las vamos a ver en monumentos. Hay veces que las hacen como puertas espirituales. Otra de las cosas que hemos estado estudiando en esta clase es la pirámide, que es una de las formas arquitectónicas que fungen como antenas para unir el cielo y la tierra y como una fuerza atrayente de los poderes engendradores que vienen desde el segundo cielo. Y vamos a ver cómo en la arquitectura los masones ponen todo tipo de pirámides en los techos, en las formas de sus edificios, y todo esto tiene que ver con una implicación espiritual para establecer sus diseños y su control sobre las ciudades. Otro símbolo importantísimo que vamos a ver en la masonería es la antorcha. La antorcha es lo que lleva el portador de la luz, que es uno de los nombres de Lucifer. Y esta antorcha simboliza la presencia de Lucifer en las ciudades. Y las vamos a ver como estas grandes torres con restaurantes en la cima y que muchas veces forman la marca de una ciudad. Y el establecimiento de la antorcha va a ser sumamente importante porque implica que la luz luciferiana es la que está expandida sobre toda la ciudad y va formando un velo y una cubierta de tinieblas que gobierna sobre todos los habitantes para que sus mentes estén aturdidas y atadas al pecado y atadas al mal.